continuando un poco con las ponencias anteriores, esta ponencia que nos va a ofrecer Antonio Lledó es muy importante también, porque si aparte que tanto Rosa como Valle nos han dado luz sobre lo que es la mediunidad y demás, Antonio nos va a dar mucha información, mucha luz sobre lo que es la reencarnación, si es teoría, es realidad, es mito. Pero ¿quién es Antonio Lledó? Antonio Lledó Flor es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante, ejecutivo de una entidad financiera durante 25 años. Es escritor, orador, divulgador y miembro del Grupo de Villena desde su fundación, del que fue presidente durante 12 años. Fue secretario de la Federación Espírita Española y director de la revista Amor y Paz y Caridad durante 10 años. De sus 5 libros publicados hasta la fecha, 2 son psicografías, titulado Uno entre 500 y Bennett de Canfield, y otros 2 de su autoría que llevan por título Evolución, Creación y Regeneración, La Tercera Vía y Ciclo Milenario. Desde hace más de 40 años viene dictando conferencias en seminarios, eventos, congresos nacionales y mundiales e internacionales, tanto en Europa como en América, y participando también igualmente en numerosos programas de radio y televisión. También es cofundador de la Sociedad Espírita por la Unión, de la cual forma parte de la Junta Directiva. Como hemos dicho antes, nos va a hablar de un tema muy interesante, y que todo está junto con las otras ponencias que están muy ligadas. Nos va a hablar sobre la reencarnación. ¿Es teoría o realidad? Antonio, Lledó. Gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias a todos por la asistencia aquí, y sobre todo gracias a Benjamín, el gestor del tiempo. Claro. Cuando hace unos meses Benjamín y yo hablamos acerca de la conferencia y el tema que tenía que tratar en el Congreso, me vino a la mente precisamente la primera conferencia que yo di sobre este mismo tema de la reencarnación hace exactamente ahora 41 años. Y elegí para esta conferencia el mismo título con el cual ofrecí aquella conferencia en aquella semana parapsicológica donde tuve la oportunidad de participar y ofrecer este mismo tema. En 40 años es realmente sorprendente cómo evolucionan las ideas, cómo cambian las investigaciones científicas al respecto y de qué manera podemos hablar de una evolución de este concepto o esta ley universal que supone la reencarnación. Como pueden ver ahí, he colocado algunos nombres que creo que son de interés, que hablaron a lo largo de la historia de la reencarnación. Eminentes científicos, filósofos, premios Nobel, maestros espirituales, avatares de todo tipo. Una ley universal tiene eso, que lógicamente es asumida en toda la historia de la humanidad por las distintas culturas y sociedades que las forman, y evidentemente llega a la Tierra en los momentos adecuados y evidentemente produce el efecto correspondiente. Estamos en un congreso espírita y precisamente la reencarnación es uno de los 5 pilares básicos de la filosofía o la doctrina espírita, porque es así como los espíritus la transmitieron a Kardec. Bien, tengo que dar las gracias también no solamente a ustedes, que son los que hacen realmente que este congreso funcione al estar aquí presentes, sino sobre todo a todos mis compañeros que antes que yo han estado aquí hablando, porque me han facilitado muchísimo el trabajo, muchísimo. Hay muchas cosas que ya se las han explicado a ustedes en el congreso, por lo tanto yo no voy a ponerme aquí a hablarles de la realidad de la inmortalidad del alma, de una serie de cuestiones que tienen que ver con la reencarnación y que ya han explicado mis compañeros. Entonces me van a facilitar muchísimo, me van a facilitar
facilitar muchísimo precisamente algunas de las manifestaciones o de las explicaciones que ya dieron Mauro, Rosana, Rosa, Valle, todo, John, todo, me van a facilitar mucho el trabajo. Si hay alguna precisión que hacer al respecto, posteriormente en el turno de preguntas y respuestas estoy aquí a disposición junto con mis compañeras para poderlo hacer. Bien, la reencarnación, teoría o realidad. He querido colocar ahí una frase de un filósofo que no es sospechoso, porque era un filósofo ateo, concretamente Arthur Schopenhauer, era un filósofo del siglo XIX, que decía lo siguiente: si un asiático me pidiese una definición de Europa, le diría lo siguiente: es la única parte del mundo donde aún persiste la increíble falacia de que el hombre fue creado de la nada y de que esta existencia, esta vida, constituye su primera entrada en la vida. Es decir, estaba haciendo un alegato al respecto de que vivimos más veces, esta no es la primera vez que vivimos y por lo tanto la reencarnación es un hecho. Lógicamente, Schopenhauer, como he dicho, no es sospechoso, porque él no creía en Dios, fue el autor de la filosofía del pesimismo en el siglo XIX, fue una de las mentes más privilegiadas, pero sí tenía una honestidad intelectual que no le impedía reconocer que en la gran mayoría del mundo la idea de la reencarnación era una realidad asumida por la cantidad de ideologías, culturas, filosofías, religiones a lo largo de la historia. La conferencia que hoy estamos dando aquí, esta ponencia que estamos dando aquí, voy a intentar hacerla lo más sencilla posible, pero hay momentos en los que tendré que utilizar algunos términos que evidentemente puedan ser no del todo comprendidos. La precisión va en contra del tiempo y lógicamente tenemos solamente una hora para hacer una exposición sobre la reencarnación cuando necesitaríamos un seminario de varios días para hablar de este tema, porque hoy yo les voy a dar reseñas históricas sobre la reencarnación, les voy a dar evidencias científicas sobre la reencarnación, les voy a ofrecer argumentos filosóficos sobre la reencarnación, les voy a explicar cómo se reencarna y todo esto de una manera rápida y evidentemente cuando uno tiene que explicar las cosas de una manera rápida, la precisión se resiente y pueden quedar algunas lagunas en el tintero, pero para eso estamos luego, para poderlas aclarar. Bien, dicho esto, y avanzando en el tiempo, vayamos primero a las referencias históricas. Ahí ven arriba del todo una frase de Sócrates que recoge Platón, porque Sócrates no escribió nada, en el Fedón, 400 años antes de Cristo, y que reza así: las almas toman nuevos cuerpos para repetir una y otras veces sus vidas físicas, a fin de desarrollar las facultades de la psiquis y adquirir sabiduría. Esto figura, como digo, en el Fedón de Platón, 400 años antes de Cristo, y nos da idea de que ya en la filosofía griega de 4 siglos antes de Cristo, la idea de la reencarnación es una idea asumida. Yo siempre digo que el tratado de la inmortalidad del alma más exquisito que existe dentro de la filosofía universal lo encontramos en la muerte de Sócrates, relatada por Platón, cuando él habla y sus discípulos le preguntan sobre la inmortalidad del alma. Él va a tomar la cicuta, va a morir, y en esos momentos sus discípulos le preguntan sobre la inmortalidad del alma. Y ahí tienen ustedes, en ese tratado, todo un ejemplo extraordinario y maravilloso sobre los argumentos de la inmortalidad del alma, sobre los argumentos de la inmortalidad del espíritu. Pero bien, para lo que a nosotros nos interesa saber, el mayor filósofo de la historia, desde mi punto de vista, que fue Sócrates, nos hablaba precisamente en estos términos de la reencarnación. Las almas van al Hades, como se llamaba en la antigua Grecia, regresan del Hades y reencarnan y toman nuevos cuerpos para adquirir sabiduría, es decir, lo mismo que dice el espiritismo, para avanzar en el camino de la evolución del alma, para progresar, para eliminar las impurezas, los defectos e imperfecciones que traemos de vidas anteriores e ir creciendo, como nos decía ayer Mauro, elevando nuestro nivel de conciencia, nuestro nivel de energía, teniendo una mayor comprensión de nuestra propia realidad interior y del mundo que nos rodea, y de esa manera entendiendo en profundidad lo que somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.
En el Oriente ayer nos habló Manuel Sanz del Bhagavad Gita. En los Vedas, en los Rig Vedas, tenemos referencias a la reencarnación múltiples. Hay un famoso diálogo de Arjuna con el dios Krishna, donde le explica el proceso de la reencarnación. No me puedo detener en esto, pero en los Vedas tenemos profusión de ideas acerca del karma, acerca del Atman, del Brahman, de todo lo que significa la rueda del samsara, de la reencarnación, que también retoma el budismo unos siglos después, y que evidentemente manifiestan todo un concepto profundo, no solamente religioso, sino espiritual y sobre todo sociológico, que llega hasta nuestros días, porque si ustedes van a la India verán que la civilización hindú todavía hoy, su concepto, su cosmovisión personal de la vida está imbuida muy fuertemente por el concepto de la reencarnación. Por lo tanto, es un concepto muy antiguo, en el hinduismo ni el budismo. En Grecia y Roma, pues en Grecia ya hemos visto el tema de Sócrates, de los platónicos, pero anteriormente a ello empieza todo con un señor que se llamaba Federices de Siro, que fue precisamente el filósofo que instruyó al gran maestro Pitágoras. Pitágoras fue heredero de la filosofía de Federices de Siro, y ahí ya se encuentra por Federices la doctrina de la transmigración de las almas, porque deben ustedes de entender que la reencarnación tiene muchas acepciones a lo largo del tiempo y no todas son exactamente iguales ni significan lo mismo. Tenemos, por ejemplo, el concepto de la transmigración de las almas, que era utilizado en la antigüedad por los órficos y los pitagóricos. Tenemos también, también por Platón, tenemos el concepto de la palingenesia, palin, término griego que significa de nuevo, y génesis, que significa nacimiento, nacimiento de nuevo. Eso significa la palabra palingenesia, y habla precisamente en la antigua Grecia de la reencarnación. Tenemos otra serie de conceptos que aluden al fenómeno de que un alma puede reencarnar nuevamente tomando nuevos cuerpos, ¿vale? En Roma, pues qué decirles, les podría hablar de Cicerón en la República, les podría hablar de Ovidio en la Metamorfosis, les podría hablar de Virgilio, el gran poeta, el gran escritor del siglo I. Todos ellos hablan de la reencarnación en sus obras, explican cómo es el proceso de la reencarnación, no se limitan exclusivamente a hablar de ella, sino que explican el proceso. El famoso mito de de Platón, de ese guerrero que muere, que lo queman en la pira y que realmente resucita, es una ECM de hace 2500 años, explicada por Platón. El famoso mito de yo les recomiendo que lo busquen y que lo lean. Él recupera la conciencia y explica cómo durante el tiempo que está inconsciente en esa ECM visita el Hades y se da cuenta de cómo son las almas clasificadas, de cómo vuelven a reencarnar, de cómo van unas para allá, otras para acá. Todo esto está escrito ya de hace muchísimos miles de años. Entonces, lo digo para que veamos que esta idea no es una idea nueva, es una idea tan antigua como el propio hombre y consustancial a la sociología y a la psicología del ser humano a lo largo de la historia. En el judaísmo y en el cristianismo también existen pocas referencias ortodoxas dentro del judaísmo a la reencarnación, pero sí existen referencias históricas y heterodoxas muy importantes acerca de la comprensión de la reencarnación por el judaísmo, y eso viene significado por la parte esotérica de la religión judaica, que es la Cábala. La Cábala, pues si ustedes no han oído hablar de ella, es la parte esotérica, oculta, que todo el judaísmo ha venido manteniendo a lo largo de la historia. Y ahí se habla, la reencarnación es el pilar básico que argumenta toda la cosmovisión y toda la teología judaica, pero solamente para iniciados, no para el pueblo. Dentro del cristianismo y relacionado también con el judaísmo, perdónenme que vaya tan rápido, pero es que no nos va a dar tiempo. Entonces, dentro del cristianismo y también relacionado con el judaísmo, no solamente tenemos todos los pasajes del Nuevo Testamento donde Jesús habla de la reencarnación, cuando se refiere a Juan, al que han cortado la cabeza y han hecho con él lo que han querido, pero yo os digo, él es el Elías que había de venir, es decir, está hablando de la reencarnación del espíritu de Elías en el espíritu de Juan el Bautista. Pero uno de los diálogos más interesantes y más bonitos que podemos encontrar en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 3,
lo tenemos cuando ese sacerdote, cuando ese miembro del Sanedrín, Nicodemo, se acerca a preguntarle: Rabí, yo sé que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de Dios. ¿Dónde está el reino de los cielos? Y él les dice la frase que no sé si han leído abajo cuando he puesto. Al principio: para entrar en el reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. Y él le dice: Maestro, ¿cómo puede un hombre entrar en el vientre de su madre? Y Jesús se extraña y le contesta: ¿tú eres doctor en la ley de Moisés y no sabes esto? Es decir, le está diciendo a Nicodemo Jesús: tú que sabes de las leyes, de las tradiciones judías, ¿no conoces la reencarnación? Pues bien, te digo yo, para entrar en el reino de los cielos necesitas nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque el espíritu es como el viento. Nadie sabe de dónde viene, preexistencia del alma, ni a dónde va, inmortalidad del alma. En esa frase el Maestro Jesús deja claramente definido: nadie sabe de dónde viene la preexistencia del alma, no sabemos de dónde viene el espíritu, ni a dónde va la inmortalidad del alma. En esa sola frase Jesús hace una referencia extraordinaria a la preexistencia del alma, es decir, que nuestra alma no se crea con el cuerpo, como nos dicen las religiones, sino que es preexistente a nuestra vida. Está hablando de reencarnaciones anteriores y es inmortal, es posterior a nuestra vida. Pues ese es el diálogo que tiene Nicodemo con Jesús y que yo les invito también a leer en el Evangelio, si quieren. Bien, al final tenemos a Kardec con la doctrina de los espíritus. Uno de los principios básicos de la filosofía espírita es la reencarnación. Porque la reencarnación es necesaria, según le dicen los espíritus a Kardec, para dos cosas: aprender y progresar, y expiar y probarnos. Expiar las faltas que traemos del pasado y probar nuestras fortalezas y probarnos a nosotros mismos en un proceso de evolución espiritual que nos tiene que llevar a un perfeccionamiento relativo, a una dicha, a una felicidad, a una paz, a un equilibrio mental, emocional y espiritual que nos permita consolidarnos y autorrealizarnos como personas. Bien, la frase famosa de Kardec la tenemos ahí abajo: nacer, morir, renacer y progresar siempre. Tal es la ley, y a esa ley nadie puede escapar. Bueno, hemos visto las referencias históricas rápidamente. Podríamos estar hablándole de muchas cosas muy importantes, de los neoplatónicos que también hablan en el siglo I, siglo II, Porfirio, Jámblico, muchos hablan de la reencarnación. Hay textos. El texto más bonito de la cábala judía, por ejemplo, no se elabora en el judaísmo, se elabora en el siglo XI aquí en España por un judío llamado Mosén. Y se trata del texto del Zohar. No sé si ustedes han oído hablar de él. El Zohar, ahí tienen ustedes una referencia maravillosa de toda la teología judía basada precisamente en la base de la reencarnación. Pero en fin, sigamos ahora con lo que yo les decía. Si con las referencias históricas podríamos haber dado una conferencia, ahora vamos a los argumentos filosóficos. Con cada una de estas pantallas podríamos estar hablando de mucho tiempo. Bien. Durante el transcurso del Congreso hemos llegado a un medio consenso de que el alma es inmortal, ¿verdad? Porque a los espiritistas no cabe ninguna duda. A lo mejor algunos que no lo sean o no conozcan la doctrina espírita, pues todavía puede albergar sus dudas, pero para nosotros está muy claro que el alma es inmortal. Y el alma viene aquí con un propósito, con una finalidad, la finalidad del progreso, como estábamos comentando. Para los materialistas vamos a ver las opciones que existen para el alma. Para los materialistas que no creen en nada, que no creen que haya nada después de la muerte, pues lógicamente lo que nos espera, lo que le espera al alma humana, a la parte psíquica del alma, es la nada, es decir, la desaparición completa. Para los panteístas, aquellos que creen que vivimos en un todo y que luego cuando morimos nuestra parte psíquica o etérea se diluye en ese todo, pues es también como acabar en la nada. Evidentemente el alma no tiene futuro, el espíritu no tiene ningún tipo de horizonte. Para las religiones el alma tiene un futuro, el alma es trascendente, el alma sobrevive a la muerte.
Por lo tanto, todas las religiones a lo largo de la historia son igual de respetables. Otra cosa distinta es lo que hayan hecho los religiosos dentro de las religiones, ¿eh? Pero las religiones son todas respetables porque todas, de una manera o de otra, vienen de Dios, con todos sus defectos, con todos sus dogmas, con todos sus problemas en sus teologías y con todas, lógicamente, las impurezas y tergiversaciones que a lo largo de la historia se han ido produciendo. Pero eso no tiene que quitar que por nuestra parte tengamos un respeto absoluto a lo que la religión hace. Porque si no existiera la religión, el hombre a lo largo de la historia viviría todavía en la barbarie, ¿eh? Por lo tanto, hay que respetar a las religiones. Otra cosa son las actitudes que algunos hombres han hecho en relación de la función, la instrumentalización de las religiones para hacer lo contrario de lo que dice su propia teología. Entonces, para las religiones, el alma tiene un futuro claramente definido, el cielo o el infierno. Evidentemente, si nosotros consideramos, como dentro del espiritismo así lo asumimos, que Dios es amor por encima de todo, un Dios amor no puede castigar eternamente a ninguno de sus hijos, como nosotros que somos padres nunca castigaríamos a ningún hijo nuestro a la eternidad. Por lo tanto, la doctrina de las penas eternas no tiene ninguna base ni filosófica, ni racional, ni ética, ni moral. Dios es amor y Dios nos provee y nos prevé de las herramientas que necesitemos para corregir nuestros errores. Somos responsables de nuestros errores porque nos crea con libre albedrío para poder decidir por nosotros mismos lo que queremos hacer, decantarnos por el bien o decantarnos por el mal. Ahora bien, no somos culpables, pero sí somos responsables. Ayer decía Mauro que la base de la doctrina de la reencarnación tiene un pilar, que es la ley de causa y efecto, y efectivamente es así. En el Oriente se habla de karma, en el Occidente y concretamente en el espiritismo hablamos de causa y efecto, y es así realmente. La doctrina de la reencarnación va acompañada de la ley de causa y efecto. Esta frase les sonará: quien siembra vientos recoge tempestades, quien a hierro muere, a hierro mata, a hierro muere. Te están hablando precisamente de que la ley de causa y efecto se cumple siempre. Pero tiene una diferencia con la ley del karma. La ley del karma es acción, porque el vocablo karma significa eso mismo, acto, acción. Pero la ley de causa y efecto permite que el espíritu reencarnado rectifique y que las consecuencias de sus actos equivocados sean dulcificadas, rectificadas, cuando el espíritu se conciencia de su realidad existencial y empieza a cambiar interiormente para hacer las cosas bien. En el momento en que hace eso, en el momento en que comprende su esencia, el motivo del por qué está aquí, y que puede por él mismo, en base a su libre albedrío, decantarse hacia el bien y olvidar sus tendencias negativas y malsanas, en el momento en que hace eso está cambiando mediante esa ley de causa y efecto su futuro inmediato. Somos los dueños de nuestro destino. Dios nos otorga libertad, pero también nos da la responsabilidad de aquello que hacemos. El karma no. El karma te devuelve exactamente lo mismo que tú haces, mientras que la ley de causa y efecto, como los espíritus dijeron a Kardec, permite la rectificación. Y esto lo vemos también en la Biblia. Aunque haga referencias, por ejemplo, hay una frase de la Biblia muy famosa que dice: Dios no quiere el castigo del pecador, sino la remisión del pecado. Trasladándolo a nuestro lenguaje espírita, es lo que estamos comentando. Dios no castiga, Dios educa al espíritu que crea a través de sus leyes, lo reeduca, y para ello coloca la ley de causa y efecto y la ley de la reencarnación, porque la reencarnación son oportunidades que Dios nos da a todas las almas, a todos los espíritus, para ir corrigiendo todo lo que traemos mal de atrás y mutando, cambiando bajo nuestro propio libre albedrío por los valores superiores del alma, los valores superiores del espíritu, que como una semilla todos, absolutamente todos, tenemos en nuestro interior. De ahí que el maestro dijera, como ayer también se recordó aquí: vosotros sois dioses. Todo lo que yo hago vosotros lo podréis hacer el día de mañana, porque todos llevamos la semilla de Dios en nuestro interior, en nuestra conciencia. Lo que ocurre es que hay que desarrollarla. Una semilla no es un árbol frondoso. Una semilla necesita abono, necesita desarrollo, necesita transmutar las cualidades negativas que traemos del pasado, psicológicas,
hábitos, patrones equivocados de conducta, espirituales, defectos, imperfecciones, egoísmo, orgullo, envidia, todo eso que conforma la humanidad del ser humano, se nos permite corregirlo a través de las vidas múltiples, a través de la reencarnación. El espiritismo ofrece pues un progreso indefinido y, como hemos dicho antes, reconoce la preexistencia del alma y, lógicamente, la inmortalidad de la misma. Perdón, que me he equivocado aquí ahora. Bueno, las dos cosas básicas principales a nivel filosófico que nos ofrece la reencarnación y que ninguna otra teoría, filosofía o idea nos permite comprender son las desigualdades humanas y la justicia divina. Esas dos cosas, si ustedes lo piensan bien, desigualdades humanas, porque uno viene rico, el otro pobre, porque uno nace, como decía anteriormente, vaya en un país o en un lugar donde no va a tener oportunidad de desenvolverse o desarrollarse, a pesar de que tenga unas capacidades innatas maravillosas, nace en un país pobre, en una familia desestructurada, en una familia violenta, donde son muchísimos hermanos, donde bastante tienen con procurarse el sustento diario y no pueden desarrollar sus capacidades que traen, intelectivas, morales, de todo tipo, Entonces, las desigualdades humanas solo se comprenden mediante la justicia divina a la luz de la reencarnación, porque cada cual recibe aquello que siembra en vidas anteriores. De ahí que veamos esos cuadros de dolor de personas que vienen con situaciones tan difíciles. Eso no forma parte de la injusticia de Dios, forma parte de la acción del hombre. Es decir, somos nosotros mismos los que recogemos nuestras acciones del pasado, las buenas y las malas. ¿Para qué? Para que nuestro espíritu comprenda interiormente en dónde debe corregirse. De ahí que yo he hablado de que la ley de causa y efecto no es una ley punitiva o castigadora, es una ley reeducadora. Una ley que educa, que corrige, que nos hace entender dónde nos estamos equivocando, y muchas veces tiene que ser, lamentablemente, a través del dolor. Porque ustedes saben que algunas de las patologías y de las enfermedades mentales hoy más famosas tienen que ver con la persistencia de muchas personas en trastornos obsesivos y en trastornos que tienen que ver con la repetición de la cual no salen nunca. Por ejemplo, aquella persona que vive en el pasado y no es capaz de vivir el presente y está pensando en la persona que murió, en aquella cosa que hizo mal, y toda su vida, toda su mente, todo su pensamiento, toda su emoción se encuentra vinculada a los errores del pasado. Una persona amargada que entra en estados depresivos, entra en estados de angustia, la persona que solamente piensa en el miedo del futuro, es decir, aquello que nunca le va a ocurrir, pero que ella piensa que le va a ocurrir de manera inmediata. Muchísimas personas viven en el futuro, pero con angustia, con ansiedad. Me va a pasar esto, mi hijo va a perder el trabajo, yo voy a tener una enfermedad. La mayoría de estas cosas, el 90 y tantos % de estas cosas nunca acontecen. Pero los hombres tenemos esa facilidad para angustiarnos por el futuro y martirizarnos por el pasado. Y lo que tenemos que hacer es vivir el presente. ¿Qué tiene que ver esto con todo lo que estamos hablando? Muchísimo, muchísimo, porque hay causas que provienen de las desigualdades humanas en el pasado y causas que son también en el presente. Cuando alguien adopta durante su juventud actitudes malsanas con su propio cuerpo, por ejemplo, sin darse cuenta a lo mejor, o por ignorancia o por error, vamos a pensar así, pues cae en la droga o cae en el alcoholismo, en otra serie de adicciones. Evidentemente, si no cambia y no corrige esa actitud, el día de mañana tendrá unas repercusiones físicas inevitables. Esas no son causas del pasado. Esas son causas del presente. ¿Por qué? Porque tenemos libre albedrío para decidir. Tenemos libre albedrío para saber que tenemos que cuidar de nuestro cuerpo, que tener un cuerpo saludable cuidando una alimentación, el físico, una serie de cosas, pero también lo más importante, tenemos que cuidar nuestra mente. Nuestros pensamientos y nuestras emociones están en la base principal de aquello que somos. Somos lo que pensamos, decía un gran filósofo. Y evidentemente es así, porque después del pensamiento llega la acción, y después de la acción llega el hábito, y después del hábito se conforma el carácter, como decía Aristóteles. Entonces, las desigualdades humanas hacen a muchas personas dudar de que exista Dios. Dios no es responsable de nuestra desgracia.
somos nosotros mismos con nuestro libre albedrío. Ustedes saben lo que dicen hoy en día algunos de los psiquiatras y psicólogos más famosos, que nuestro nivel de conciencia depende precisamente de nuestra capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. Lo oyes de un psiquiatra o lo oyes de un psicólogo y dices, vale, perfecto. O lo oyes, por ejemplo, de Carl Gustav Jung, que fue el padre de la psicología analítica, y te quitas el sombrero. Pero es que esto mismo que estamos hablando, el discernimiento del bien y del mal, es lo que construye la conciencia del ser humano. Un ser humano con un elevado nivel de discernimiento entre el bien y el mal sabe lo que le conviene y opta y decide actuar precisamente para no equivocarse y para no tener repercusiones de ningún tipo. No sé si me van cogiendo un poquito la idea de lo que estoy intentando explicar. En el discernimiento entre el bien y el mal, por mucho que algunos digan que el mal no existe, el mal sí existe. El mal existe en los hombres, no en Dios. Existe en nosotros, existe, lo vemos completamente. Si lo tomamos como un concepto abstracto, filosófico, podríamos discutirlo. Pero el mal existe como realidad y lo vivimos todos en nuestra vida diaria. Porque todos nos hemos sentido mal, todos sin darnos cuenta o dándonos cuenta hemos hecho mal, o todos sin darnos cuenta o inconscientemente o conscientemente nos han hecho mal. Por lo tanto, el mal existe. Pero en el discernimiento entre el mal y el bien se encuentra el nivel de conciencia de las personas. Un psicópata no tiene el mismo nivel de conciencia que un santo o que una persona elevada espiritualmente hablando. Y son personas igual y son espíritus igual, pero uno todavía no ha desarrollado todavía la empatía, ni ha desarrollado una serie de valores psicológicos, espirituales y personales que le permitan darse cuenta de precisamente que su nivel de conciencia depende de sus decisiones, de sus elecciones a la hora de afrontar la vida y del enfoque que le da a la propia vida. Si voy muy rápido, me disculpan, ¿eh? Y si se aburren también, me lo dicen y terminamos. Bueno, como he dicho, las desigualdades humanas biológicas, todo el mundo sabe que hay desigualdades biológicas, sociales, ya ves tú, qué injusticia, mira lo que hace. Las injusticias sociales forman parte del nivel de degradación moral que tiene este planeta. Somos un planeta imperfecto. La educación no es la que debiera de ser, por mucho que en algunos países sea mejor que en otros. La educación moral prácticamente está siendo sustituida por el materialismo más exacerbado. Y hasta que no recuperemos precisamente la ética y la moral, el mundo está abocado precisamente a situaciones muy, muy, muy sufrientes y dolorosas. Bien, aparte de las desigualdades humanas, como he dicho, la justicia divina. Ya hemos hablado de la ley de causa y efecto, la expiación y la prueba. Todo lo que hacemos nos revierte. Y por lo tanto tendremos que dar cuenta de ello, en esta vida o en las que vienen. Bien, ahí hay una frase que he colocado de Kardec que es interesante y dice así: si se admiten las sucesivas existencias del alma, la reencarnación, todo se explica con arreglo a la justicia de Dios. Lo que no se pudo hacer en una vida se realiza en la siguiente, en otra. Nadie escapa a la ley del progreso, ni tampoco nadie está excluido de la dicha suprema, porque cada cual será recompensado según su mérito real. Estricta ley de justicia, a cada cual según sus obras. O sea que la justicia divina es mucho más perfecta de lo que nosotros podamos imaginar, ni siquiera podemos comprenderla. Pero la reencarnación es la herramienta que nos permite comprender que Dios nos da esas oportunidades para corregirnos, rectificarnos y elevarnos. Bien, vamos rápidamente a las investigaciones científicas. Vamos a ver. Ahí tenemos a ese chiquito que en la Universidad de Tokio, con 7 años, año 1969, está dando una clase de física teórica a los profesores de la Universidad de Tokio. Kim Un-jong, con 6 meses, hablaba 4 idiomas. Kim Un-jong, tenía unas cualidades, unas características, empezó a hablar a las pocas semanas de nacer. Como él, existen cientos, miles de casos con distintas capacidades de niños prodigios. Nadie sabe
¿De dónde salen esas capacidades? ¿De dónde salen esos conocimientos? ¿De dónde sale la habilidad? ¿Qué son las ideas innatas de Platón? ¿De dónde viene todo eso? Viene de las reencarnaciones anteriores. ¿De dónde viene que un Mozart a los 6 años componía sinfonías y dirigía una orquesta? ¿De dónde viene esa capacidad musical? Genios. La mayoría de los genios de la humanidad han sido niños prodigios. Muchos de ellos han sido niños prodigios. Perdón, vuelvo a la frase del maestro: preexistencia del alma. Estos espíritus que vienen a dar un testimonio de que han vivido antes. Y como decían anteriormente algunos compañeros en el transcurso del, perdonadme que no sé ahora quién lo mencionó, muchos de ellos, creo que fue Rosana, pero no lo recuerdo muy bien, muchos de ellos cuando son niños tienen recuerdos espontáneos de vidas anteriores. Y son recuerdos que se pueden probar, que se pueden testar, que se pueden cotejar. Entonces, dentro de las investigaciones científicas tenemos los recuerdos espontáneos de vidas anteriores, tenemos los Bixmark, que son marcas de nacimiento motivadas por un proceso traumático o de muerte que luego el niño reproduce en una vida posterior sin una etiología adecuada biológica ni fisiológicamente en el feto o en el niño que pueda certificar que esa marca proviene de un defecto en la formación del feto, y que proviene de cómo murió en una vida anterior. Por ejemplo, personas que han muerto a través de una puñalada y que en la vida siguiente nace un niño con esa huella en el sitio mismo donde recibió la puñalada y a consecuencia de eso murió. Ese impacto emocional traumático quedó tan fuertemente grabado, ¿dónde? En su periespíritu, no en su cuerpo, en su periespíritu, quedó tan indeleblemente grabado en su periespíritu, en su campo emocional, que al volver a la vida, con su periespíritu, en un cuerpo nuevo, el periespíritu transmite, proyecta e imprime en esa zona del cuerpo la misma herida que tuvo en una vida anterior. Esto que yo les estoy contando, hay múltiples investigaciones sobre ello, no puedo entretenerme, pero vamos a ver. Los déjà vu, las tendencias innatas, que manifiestan algunos niños, y decir, bueno, pero este chico, ¿cómo ha aprendido todo esto con esta edad? ¿Cómo un niño puede hablar a los 6 meses como Kim Jong? ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede mantener una conversación con su madre en la cuna? Eso es increíble, ocurre. Bien, casos de reencarnación comprobada, muchos. Y luego, esas son las directas e indirectas. Luego hay también demostraciones experimentales, la TVP, la memoria extracerebral, la mediunidad. ¿Qué es la TVP? La TVP es la terapia de vidas pasadas. Aquí tenemos a grandes psiquiatras que han hecho enormes investigaciones. Tenemos a Brian Weiss, tenemos a Gina Germinara, tenemos a Edith Fiore, mencionó ayer Mauro, tenemos a muchos. En la memoria extracerebral, pues tenemos al doctor Jamendranath Banerjee, que fue el que acuñó ese término, memoria extracerebral, es decir, que está fuera del cerebro. ¿Cómo puede haber una memoria fuera del cerebro? Si los neurólogos nos están diciendo, la memoria, hay varios tipos de memoria, y están todos en el cerebro, y tal, pero resulta que ahora te encuentras con unos neurólogos y unos neurocientíficos que están estudiando el campo de la memoria y te dicen, no, hay una memoria supraconsciente, hay una memoria que está fuera del cerebro. ¿De dónde procede esa memoria? Esos recuerdos, ¿de dónde proceden toda esa serie de ideas? Pues la memoria extracerebral es la memoria del alma, es la memoria del espíritu, que va llevándola al espíritu en su inconsciente profundo, en su periespíritu, a través de las eras. Todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que actuamos, las cosas más importantes sobre todo, quedan grabadas en nuestro interior. ¿Queremos ver paralelismos? Hablemos del inconsciente de Jung, del inconsciente particular, o si queremos ver paralelismos con la memoria cósmica, con la memoria universal, hablemos del inconsciente colectivo, o hablemos de los registros acásicos, como se le denomina de otra manera. Muchas cosas que tienen un paralelismo y una concordancia muy importante. Pero aquí estamos hablando de espiritismo y estamos hablando de reencarnación. Memoria extracerebral, la mediunidad. A través de la mediunidad recibimos extraordinarias comunicaciones de espíritus
maravillosas comunicaciones espirituales donde nos hablan de sus existencias anteriores, de quiénes fueron, de lo que hicieron, de cómo murieron, si se suicidaron, si hicieron esto, si hicieron lo otro, y algunas de esas informaciones pueden ser cotejadas mediante registros, en registros de la propiedad, en registros de información de personas que vivieron y tal. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues ocurre. Entonces, son demostraciones experimentales. La TVP es la regresión de la memoria de las que ayer les habló John. Por lo tanto, esto creo que no hace falta hablarlo más. Hay otras evidencias complementarias, como son la TCI. ¿Qué es la TCI? La transcomunicación instrumental. Pedro Amorós, que estuvo ayer aquí, es un especialista en esto. La transcomunicación instrumental es utilizar medios tecnológicos para contactar con el mundo espiritual. Las psicofonías, el espiricón, el vidicón, una serie de herramientas. Lo que todavía no saben o algunos desconocen dentro de la transcomunicación instrumental, algunos investigadores, es que ellos mismos, los que realizan esa investigación de transcomunicación instrumental, tienen una sensibilidad psíquica que les permite producir el fenómeno. Es decir, en líneas generales, son medium sin que lo sepan. Por eso se produce el fenómeno. Por eso hay tantos investigadores de transcomunicación instrumental que no tienen resultados, porque no tienen esa capacidad o esa sensibilidad. Mientras que hay otros que sí la tienen. Entonces el espiritismo va un poquito por delante de todo esto, me van a permitir la presunción. Es decir, cuando ellos quieren llegar, nosotros ya estamos de vuelta. Las OBE, Off the Body Experience, es decir, las experiencias fuera del cuerpo, bilocaciones, viajes astrales, todo esto también tiene mucho que ver con aspectos que tienen relacionados con la reencarnación. Las ECM, ayer hablamos de las ECM, tuvimos aquí al doctor Manuel Sanz hablando de las ECM, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos claro que todos no morimos, que nuestra energía es inmortal y que nuestra energía, él la denomina supraconciencia, los espiritistas la llamamos espíritu. Él llama alma a lo que nosotros llamamos periespíritu. Y luego está el cuerpo biológico, que lo llamamos igual. Se trata de un cambio de nomenclatura, pero el espiritismo, en este campo, lleva desde el siglo XIX hablando de esto mismo, que yo les estoy diciendo aquí. Por eso es la filosofía espiritual más avanzada que podemos encontrar hoy en día. Filosofía espiritual. ¿Vale? Entonces, yo añadiría al concepto de energía una palabrita más, que la define, la amplifica y la clarifica. No somos solo energía, somos energía pensante. ¿Qué quiere decir eso? Pues que como decía Descartes en el siglo XVI, pienso, luego existo. La cualidad principal del alma humana es el pensamiento. Y con el pensamiento sabemos que somos, que existimos y que vivimos. Somos energía pensante e inmortal. ¿Están ustedes muy serios? Sí, Bueno, la experiencia en vidas pasadas son numerosas y es obvio que marca mucho saber que uno es inmortal y que va a renacer una y otra vez. ¿Quién lo dice esto? ¿Kardec? No. ¿Quién lo dice? ¿León Denis? No. ¿Quién lo dice? Lo dice el psiquiatra Brian Weiss, que fue en su momento jefe del Departamento de Psiquiatría del Monte Sinaí en Estados Unidos, uno de los hospitales de referencia más importantes. Brian Weiss tiene muchas obras, ustedes pueden leerlas, bueno, pero él no hace más que confirmar lo que nosotros ya sabemos. No sé si alguno de ustedes, si es mayor y a lo mejor Pura, que está por allí, Pura seguro que la conoce, conoció a la doctora María Julia de Moraes Prieto Pérez. María Julia de Moraes Prieto Pérez era una psiquiatra brasileña que siguió la escuela de Morris Netterdon y de algunos de los psiquiatras y Raymond Moody, que empezaron con la investigación de la terapia de vidas pasadas. Y María Julia pues investigó mucho en este campo y es una de las referencias dentro del mundo de la psiquiatría que habla de la terapia de vidas pasadas. Pero en fin, lo digo a título que es una espiritista. Es espiritista y aparte es psiquiatra y como esa tantas y tantas otras que hay. Bien,
creo que no puedo entretenerme más en más demostraciones, porque si empezamos a hablar de todo esto no terminamos. Y además llevamos ya un tiempo, ¿eh? No he dicho nada. Tú no has dicho nada. Vale, seguimos para adelante. Vamos a la madre del Cordero. ¿Alguien les ha explicado a ustedes cómo se reencarna? Ustedes han oído hablar de la reencarnación, han oído hablar de las vidas sucesivas, pero ¿alguien les ha explicado cómo se reencarna? Lo vamos a ver ahora. ¿Cómo se reencarna? Es un proceso, la reencarnación es un proceso y consta de 3 elementos. Un proceso biológico, un proceso psicológico y un proceso espiritual. Pero antes de ello hay una planificación previa por parte del alma que va a reencarnar, como ya lo dice Platón hace 2500 años en el mito de Er y en otros mitos. Hay una planificación previa de las almas que van a reencarnar, como ya explica él mismo. Aprender es recordar lo que uno ya sabe de vidas anteriores. Esa es una frase de Platón. Aprender es recordar. Entonces, dice Kardec, cuando el espíritu debe encarnar en un cuerpo humano, un lazo fluídico, que es la expansión de su periespíritu, lo vincula al embrión, hacia el cual se siente atraído por una fuerza irresistible desde el momento de la concepción. Es decir, la vida humana, por si alguien tiene alguna duda, lo digo para que les sirva a la hora de decidir o elegir en aspectos controvertidos o en dilemas ético-morales como el aborto. La vida humana empieza en la concepción. Todo lo que hacemos antes de la concepción, por ejemplo, a la hora de engendrar un hijo, pues hay personas que eligen su planificación familiar, es respetable perfectamente, y deciden no tener hijos y utilizan pues anticonceptivos, perfecto, no hay problema, anticonceptivo, usted elige su planificación familiar, eso hay que respetarlo, cada cual, que haga lo que quiera. Ahora bien, todo lo que hacemos antes del momento de la concepción, la repercusión espiritual, moral, kármica o de causa y efecto es suave. Todo lo que hacemos después de la concepción, cortando la posibilidad de que un nuevo espíritu venga a la tierra a vivir sus experiencias, es un crimen. Estamos atentando contra la vida de un ser que viene y ya se ha comprometido y ya está unido a una primera célula que es el cigoto. ¿Vale? Ese es el punto de vista del espiritismo. Respetamos cualquier otra opinión, evidentemente, pero es que nosotros consideramos que la vida no es nuestra. La vida nos la da Dios y solamente tiene Dios la posibilidad de quitarla o no. Entonces nosotros no somos quienes para quitar la vida de nadie. Hay quien dice, algunas mujeres dicen, es que es mi cuerpo. Perdona, no es tu cuerpo. El cuerpo de ese niño ya está vinculado a un espíritu diferente al tuyo, desde el momento de la concepción. Es un ser que tú estás llevando en tu cuerpo. Evidentemente, claro que sí, por supuesto que sí. Y al que quieres, y al que amas, o al que deberías de querer, o de amar, o de respetar. Pero lo que muchas veces las personas no entienden es que ese niño no viene por casualidad, que nadie reencarna por casualidad, eso es lo que no se entiende. Todo el mundo que va a reencarnar desde el momento en que se produce una concepción es algo que está preparado anteriormente espiritualmente. No es un azar, no es una circunstancia de vida, no, hay una planificación previa. Unas veces el espíritu que reencarna interviene en esa planificación y otras veces no interviene. Eso va en función de su grado de elevación o de evolución espiritual. Vayamos al proceso. Proceso biológico, aproximación y ligazón, concepción y desarrollo. Al igual que antes han explicado cuando han hablado de la mediunidad, cómo el espíritu se acerca y entra en contacto con el médium, en el proceso biológico de la encarnación, evidentemente hay una fecundación, una concepción realizada por un espermatozoide y un óvulo. Pero mucho antes de eso, como existe una preparación espiritual para que ese ser reencarne, ese ser, el espíritu de ese ser es acercado al psiquismo de la madre, al periespíritu de la madre. Y el que se ha acercado no quiere decir que entra en el cuerpo de la madre, no, es acercado. Entiéndanme bien las palabras, se acerca al periespíritu de la madre. Y llega un momento determinado que empieza una aproximación
una magnetización energética del periespíritu del que va a reencarnar al periespíritu de la madre, y que se suele realizar fundamentalmente en el aparato genésico materno, que tiene su correspondencia con el periespíritu, porque ustedes han oído hablar en este congreso de que el periespíritu es una copia del cuerpo físico pero energético. Entonces, el periespíritu de la madre, en su parte genésica, donde se ubica el chakra genésico, el kundalini, ahí tiene una serie de energías que son las que controlan toda la cuestión genésica. Y ahí es acercado el periespíritu del ser que va a reencarnar. Acercado. ¿Para qué? Para que él, con su magnetismo, el magnetismo y su energía personal, va magnetizando las energías de los óvulos maternos, ¿vale? Esa es la aproximación. Luego llega la ligazón. ¿Cuándo se produce esa ligazón? Muy sencillo. Cuando el óvulo está, digámoslo así, preparado, cuando el óvulo está preparado, ustedes saben que se produce una carrera frenética de 200 millones o más de espermas por ver quién fecunda el óvulo. ¿Cuál es el esperma que llega? Pues el esperma que llega es aquel que el óvulo atrae por vibración y frecuencia energética y que más afín es con él. ¿Qué quiere decir? El óvulo, a raíz de la magnetización del espíritu reencarnante, le dota de una energía elevada, si se trata de un espíritu elevado, o densa y baja si se trata de un espíritu de baja condición moral, o media, como quieran ustedes. Esa energía, el óvulo la transmite, y cuando llegan los distintos espermatozoides, automáticamente por vibración, por frecuencia energética, por sintonía, como ocurre en la radiofrecuencia exactamente igual, atrae al espermatozoide más afín a la propia energía del reencarnante que ha magnetizado el óvulo. De forma que se cumplen dos premisas. La primera, que no existe injusticia ni arbitrariedad alguna, no llega un esperma al azar, sino que llega aquel que es más adecuado para el óvulo, porque es el propio reencarnante el que atrae por su vibración magnética y energética la célula que tiene que atraer, que es el esperma. Y se cumple la segunda premisa, de la que ya hablaba uno de los padres de la Iglesia, concretamente Orígenes, en el siglo II. Cada cual recibe el cuerpo que merece en función de sus previas acciones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la reencarnación ni es casual, ni es accidental, ni obedece al azar. Obedece a una perfecta planificación espiritual que es coordinada por entidades espirituales encargadas de hacer ese trabajo. Entonces, cuando se produce la concepción, en ese momento se produce lo que se denomina una especie de psicorragia energética. Hay quien la ha llamado el Big Bang de la vida. Cuando el esperma penetra en el óvulo, se abre el campo dimensional de la parte espiritual y ahí se integran dos células diferentes y forman una sola célula. La célula del óvulo, la célula del esperma, forman una célula que se llama el cigoto, que posteriormente, con el paso del tiempo, esa única célula irá desdoblándose con la mitosis, irá formando otras células especializadas de los distintos órganos y tejidos que forman el cuerpo humano. Esa es la manera en cómo el espíritu que reencarna siempre atrae sus propias características, de forma que un espíritu malvado, un espíritu negativo, un espíritu de baja condición moral atrae una célula conforme a su naturaleza moral y espiritual. De forma que ese espíritu, cuando desarrolla en el feto y en el vientre de la madre sus características, pues evidentemente el día de mañana van a nacer con las mismas características que tenía antes de encarnar en el plano espiritual. Si era un espíritu elevado, elevado; si era un espíritu malvado, malvado. Y va a seguir manifestando, como ahora vamos a ver en la parte psicológica que viene a continuación, va a seguir manifestando precisamente
los patrones de conducta, los hábitos que ya trae de vidas anteriores en la vida actual, porque es el mismo. Está tomando un nuevo traje que está desarrollando y está, digámoslo así, creciendo dentro del vientre de la madre, que es la parte biológica, pero su condición espiritual y psicológica es la misma que tenía en vidas anteriores. ¿Qué ocurre a nivel psicológico? Bueno, hay una turbación y pérdida de conciencia del espíritu reencarnante, lógicamente se reduce vibratoriamente para poder entrar en la célula, eso está ya demostrado y hay muchos estudios al respecto. Hay también en esa pérdida de conciencia algo muy importante, que es que en función de la evolución y el adelanto moral o energético de ese espíritu, puede incluso tener esa turbación de conciencia incluso varios meses después y colaborar con su propia reencarnación, o si se trata de espíritus medianos como somos nosotros o espíritus de baja condición, no se les permite eso, porque hay espíritus de baja condición que ni siquiera quieren reencarnar y son obligados a reencarnar, obligados, porque han hecho tanto daño y tanto mal donde se encuentran y siguen haciéndolo, que la ley llega a un momento determinado en que limita su tiempo y los obliga a reencarnar para que empiecen a darse cuenta de cuáles son las cosas que no deben de hacer y rectificar y expiar las faltas y los errores cometidos en vidas anteriores. La justicia es perfecta. Psiquismo materno e inconsciente. El psiquismo de la madre es la base mediante la cual ese nuevo ser que está ligado, ojo, está ligado al periespíritu, no me vayan a confundir la idea. El espíritu no está incorporado en el cigoto, ni en el feto, ni en el embrión. Es periespíritu, como dice Kardec ahí arriba, un lazo fluídico que es la expansión de su periespíritu. Eso es lo que conecta, lo que transmite el espíritu a través de ese lazo fluídico que es el periespíritu al feto y al embrión. Pero no es el espíritu, no hay un espíritu dentro del niño, no. Está el periespíritu de un ser que está fuera, al lado de la madre, y que va a reencarnar. Y que tarda 9 meses en realizar ese proceso. Bueno, el psiquismo materno es la base, como dijéramos así, el recipiente que permite al niño poco a poco ir recuperando dentro del vientre de la madre su propia estructura psíquica. Nunca la pierde, porque la estructura psíquica va dentro del periespíritu. Las condiciones, como no sé qué han dicho anteriormente, han sido Valle o no sé quién ha sido, las condiciones morales, la inteligencia, la voluntad, todo eso forma parte del alma, no está en el cuerpo ni está en el perispíritu, forma parte del alma, es nuestra propia identidad la que se va transfiriendo y va llegando a donde tiene que llegar. Entonces ahí tenemos que el psiquismo materno, como ya demuestran hoy los psiquiatras y los psicólogos prenatales concretamente, tiene una influencia importantísima. Y también el del padre, lo que pasa que mucho menos, evidentemente, pero también tanto el vínculo que se establece entre el psiquismo materno y el niño es tremendo. Y permite en ese receptáculo durante esos 9 meses que el niño va sintiendo las emociones de la madre. No tiene un proceso cognitivo porque no tiene todavía desarrollado su cerebro para pensar, pero sí tiene el lenguaje de la emoción. Cuando la madre está perturbada, está angustiada, está ansiosa, el feto lo nota. Cuando la madre está alegre, está contenta, el niño lo nota. Hay un vínculo tan estrecho a raíz del psiquismo materno con el niño que es realmente una maravilla. Es una obra de Dios extraordinaria. Bueno, podríamos estar hablando de mucho más. El olvido del pasado se produce cuando nos reducimos vibratorialmente y perdemos la conciencia temporal de nuestras vidas anteriores y de nuestros actos anteriores, porque debería de ser así. Bien, y porque, digámoslo así, que entre las muchas cuestiones que permiten que el olvido del pasado sea una dádiva, es porque no nos permite turbarnos ni perturbarnos con los actos criminales o equivocados que hicimos en el pasado y que nos impedirían evolucionar en esta vida. Cuando ya evolucionemos más y en otros planetas tengamos un nivel evolutivo mucho mayor y de conciencia donde no exista el mal, seguirá existiendo la imperfección porque estamos en un camino de perfección, pero en esos mundos superiores
Eso no ocurre, tenemos conciencia de nuestras vidas anteriores. Pero en este mundo imperfecto, si nosotros pudiéramos ver que aquel que tenemos al lado, nuestro marido, nuestra mujer, nuestro hijo, nuestro padre, fue un enemigo del pasado, que cometió con nosotros todo tipo de tropelías, y él pudiera ver en nosotros también esa misma circunstancia, el progreso sería, en estos mundos atrasados, un auténtico infierno. Sería imposible. De hecho, algunos psiquiatras como Stevenson, como Ian Stevenson, del cual también se habló ayer, hablan de que en la memoria de los niños, si ellos tienen algunos traumas emocionales procedentes de vidas anteriores, fobias, manías y traumas procedentes de vidas anteriores, precisamente, y que eso debe de seguir ahí resguardado, porque en los mayores se pierde esa situación, y si eso pudiera aflorar, sería imposible que la persona pudiera gestionar su vida como si fuera un borrón y cuenta nueva, que es lo que en realidad ocurre, aunque todas esas experiencias están grabadas en nuestro inconsciente profundo. No se pierde nada, pero sí que es cierto que la reencarnación nos da la oportunidad de comenzar de nuevo. De ahí la misericordia divina en el aspecto de la reencarnación. Vamos al proceso espiritual. La programación ya la hemos hablado, una programación espiritual antes, que se prepara antes de venir, todos preparamos, como también se dijo ayer, el lugar donde vamos a reencarnar, la familia con la que vamos a venir, los padres que vamos a tener, todo eso se programa, todo eso se establece. Hay veces que somos conscientes de ello y otras veces que no. Cuando se reencarna de forma automática, obligados por las circunstancias de nuestra baja condición moral, pues evidentemente no tenemos acceso a ello. Tenemos que ir a donde los mentores espirituales que se encargan de ese tipo de trabajo y de ese tipo de técnicas, los espíritus dedicados a eso, realizan su trabajo y nos colocan en el lugar que mejor es para nuestro progreso y evolución futura. La impresión genética es muy importante. Bueno, todos ustedes saben que la genética tuvo su boom desde que Crick y Watson descubrieron el ADN en 1964. Pero qué barbaridad, qué barbaridad. Me van a permitir los científicos, pero lamentablemente a veces nos confunden. Se toman supuestos científicos como evidencias y hechos probados. Y uno de ellos es la genética. La genética, lógicamente, claro que es importante, es importantísima, pero no tiene la importancia de condicionamiento o determinismo como se le ha dado. ¿Qué quiero decir con esto? Que durante 40 años nos han estado vendiendo de que la genética iba a ser la panacea, iba a arreglar todas las enfermedades, que cuando se hiciera el cromosoma, cuando se descubriera el genoma humano, todos íbamos a tener nuestro carné genético y no habían a existir enfermedades porque podríamos prever las enfermedades con antelación. De eso hay algo de verdad, pero hay mucho de falacia y mucho de mentira. Nos decían que, claro, nuestros genes eran genes ciegos que articulaban toda nuestra evolución, nuestro pensamiento, nuestra manera de actuar. Pensemos por un momento. Si yo dependo de unos genes ciegos que ni siquiera conozco, desde ese momento me han quitado mi libre albedrío. No tengo opción para elegir. Lo más importante del ser humano, que es la libertad de poder elegir, se me constriñe con el determinismo genético y otros determinismos ya clausurados, como el que había en la física cuántica y que fue desterrado a través de Heisenberg y Einstein. No existe el determinismo en este aspecto que estamos hablando. Por lo tanto, cuando en el año 2000 el profesor Francis Collins con el presidente de Estados Unidos Bill Clinton presenta el genoma humano, toda la gente que había invertido en laboratorios de genética, miles y miles de millones, se echan las manos a la cabeza. Resulta que tenemos menos genes que la mosca de la fruta. Es así, la mosca de la fruta tiene 32.000 genes. Y aquí los genetistas nos habían vendido que teníamos 100.000 genes. No, señor, estamos en torno a 20, 22.000, 24.000 genes. Resulta que nos habían vendido que íbamos a hacer, una panacea. No, señor, vamos a ver, vamos a ser serios, no puedo detenerme mucho más en esto. Lo que quiero decir con esto es que la genética es importante y tiene un porcentaje de influencia en el desarrollo celular, en la fisiología del feto, en las características morfológicas, fisiológicas de la nueva persona que van a nacer. Eso es evidente, eso no lo puede negar nadie. No lo puede negar nadie. Pero hay otro apartado al lado tan importante como la genética y que se denomina
epigenética. ¿Y qué significa la epigenética? Pues todo aquello que conforma el crecimiento y desarrollo del ser humano. Educación, ambiente familiar, relaciones con los demás, creencias, etcétera, 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 etcétera. La epigenética es tan importante en el desarrollo y la personalidad del ser humano desde las primeras etapas del niño en adelante como la genética o más. Porque todos nosotros somos herederos de un sistema de creencias derivado de esta epigenética. Y cambiar nuestro sistema de creencias nos cuesta. Por eso cuando ustedes oyen hablar de la reencarnación o otras cosas raras, oye, ¿esto qué es? Les cuesta entenderlo porque somos herederos, por ejemplo, en el aspecto religioso, de la tradición judeocristiana. Nos han enseñado dentro del catolicismo, como si estuviéramos en la India, estaríamos siendo budistas o hinduistas. Nuestro sistema de creencias tiene que ponerse siempre en cuestión si queremos ser libres. Porque hay cosas que son ciertas y hay otras cosas que no lo son tanto. Y Dios nos ha concedido la capacidad de razonar, de pensar por nosotros mismos. Entonces, la impresión genética en la programación de la nueva existencia es una realidad. ¿Qué quiere decir eso de la impresión genética? Pues que el perispíritu transmite a través de su energía, precisamente en los genes, mejor dicho, más que en los genes, en los cromosomas, transmite las características morfológicas, fisiológicas que tendrá el nuevo niño. Si ese niño tiene que nacer con una deficiencia genética, síndrome de Down, es el perispíritu el que imprime en el cromosoma 23 o 21, no sé cuál es, el 21. Es el perispíritu el que imprime esa deficiencia genética. Porque en la planificación espiritual ese niño tiene que venir así. Eso no quiere decir que en la próxima vida no vendrá en un cuerpo normal, no tendrá ningún tipo de... Pero en ese momento, por cuestiones kármicas o espirituales, debe de venir así. Y no quiere decir que sea un espíritu atrasado, no, no. A lo mejor es un espíritu elevado que viene a dar una lección a los que vienen a su alrededor y decide él libre y voluntariamente sacrificarse por aquellos espíritus con los que va a venir en su familia para darles un ejemplo, para obligarles a que se vuelquen con él a desarrollar el amor que no han desarrollado. Es decir, no hagamos juicios de valor. Jesús decía, no juzguéis y no seréis juzgados. No sabemos la historia espiritual de cada ser. Tenemos que ser justos, tenemos que ser tolerantes, tenemos que ser caritativos. No podemos ser arbitrarios a la hora de enjuiciar. No, no, mira, esta persona viene con esta deficiencia porque seguro que hizo mucho daño en el pasado. O no, no lo sabemos. A lo mejor es un espíritu que se sacrifica como tantos otros que han venido. Conocen ustedes ejemplos de espíritus elevados en la tierra, de grandes avatares, de grandes maestros que han sufrido, que se han sacrificado por la humanidad. Muchos, ¿verdad? Muchos de ellos no necesitaban pagar ningún karma. No necesitaban una punición de ese tipo, no. Utilizaron el sufrimiento para darnos una lección de cómo enfrentarlo, para darnos la lección de cómo adoptarlo en nosotros y superarlo. Y nos dieron un ejemplo de renuncia, de amor, de perdón. Bueno, siempre menciono a Jesús, pero es que el mayor ejemplo de perdón, Jesús en la cruz perdonando a sus verdugos. Es un ejemplo maravilloso, extraordinario. En fin, perdónenme estas disquisiciones que no vienen al caso, pero es importante. Bueno, la reducción vibratoria espiritual ya la hemos explicado. El espíritu se tiene que reducir vibratorialmente. Y lo ven ahí, no sé si son capaces de verlo, como es el niño, ahí tenemos al niño y ahí va haciéndose una reducción poco a poco, ¿vale? Se reduce porque, claro, un espíritu no puede, tiene que reducirse vibratoriamente, la reducción energética para poder entrar en esa célula. Bien, aquí dice lo que yo les he comentado antes. El espíritu del reencarnante, el que viene a nacer, grabó en su perispíritu, ojo, grabó en su perispíritu lo que sembró en vidas pasadas. Va con nosotros, en nuestro perispíritu, nuestras acciones, en nuestro cuerpo causal. Va con nosotros. Y ahora impregna al óvulo con las vibraciones de sus merecimientos. Merecimientos o desmerecimientos, nunca se sabe. Recibiendo en el espermatozoide la cosecha obligatoria. El óvulo impregnado, magnetizado, atrae por vibración al espermatozoide correspondiente. Si es elevado, elevado, y si el espíritu es de baja condición, atraerá un espermatozoide en sus condiciones. Bien, pues ya les he explicado cómo se reencarna, ¿verdad?
no es tan difícil, ¿eh? Podríamos dar más explicaciones al respecto, pero podemos decir que, por ejemplo, para confirmar esto, un medio muy famoso, en un momento de desdoblamiento con su guía espiritual, le dijo: ven, que te voy a llevar a presenciar una reencarnación. Y se fue espiritualmente con el guía espiritual, y aquel le presentó cómo iba a reencarnar un chico, cómo iba a reencarnar una chica, y vio en una casa cómo llegaba el espíritu de una joven de unos 20 y tantos años, se acercaba al esto de la madre, y estaban todos allí esperando, una serie de espíritus, a que terminaran de realizar el acto sexual en la otra habitación. Los padres respetaban la intimidad del acto sexual porque eran una familia con un concepto moral normal, adecuado, no eran gente depravada. Y eso acontece, ¿eh? Eso ocurre. No ocurre lo mismo en un lupanar, ¿vale? Donde esas relaciones son incentivadas y son pasionalmente exacerbadas por espíritus que están dominados por ese vicio y están incentivando ese tipo de cosas. Pero en las relaciones normales, en un matrimonio, hay una protección espiritual para eso. Bueno, cuando terminaron, estaban durmiendo los cónyuges, y entonces empezaron ese proceso del que yo he explicado. Acercan al espíritu de la chica al aparato genésico materno, empiezan a reducirla vibratoriamente, y él estaba viendo, que luego lo explica, él estaba viendo cómo la chica de 20 y tantos años se reducía vibratoriamente hasta quedarse una especie de niña de 3 o 4 años, que quedó impregnada, imantada al óvulo, ¿eh? Cuando se produjo, porque creo que ustedes saben, corrígeme si me equivoco, que cuando se produce el acto sexual, hasta que no pasan unas horas, no se produce la fecundación, ¿eh? Pasan unas horas y entonces cuando se produce la fecundación. En ese intervalo, en el intervalo entre que se realiza el acto sexual y se produce la fecundación, es cuando la niña empieza ya, digámoslo así, a tomar, la niña no, el perispíritu de la niña, el espíritu está fuera, empieza a tomar precisamente esa reducción vibratoria, y entonces está imantando de una manera tremenda esa primera célula, y es a partir de ahí cuando se produce el fenómeno. Bien, ¿qué tiempo tenemos? 5 minutos. Pues entonces esta pantalla me van a disculpar, pero me la voy a saltar. Me la voy a saltar porque Con propina, va. me das una propina. ¿Pero de cuánto? ¿Otros 5? 10. 10 Bueno, minutillos. vale. Vamos a ver. Utilidad de la reencarnación. Cuando uno comprende la reencarnación en profundidad, se da cuenta de una cosa maravillosa. Nos explica el sentido de la vida, nos explica la justicia divina, nos explica las desigualdades humanas y nos dota de argumentos filosóficos, lógicos, coherentes y éticos para responder a muchos dilemas éticos de la actualidad. Por ejemplo, dice Kardec ahí en el ítem 354, hay niños nacidos muertos, ojo, contextualicemos, esto está dicho en el siglo XIX. Todavía no habían en aquellos momentos técnicas ni de reproducción asistida, ni habían técnicas de inseminación, nada de eso. Son los espíritus los que le dicen a Kardec: hay niños nacidos muertos, todos sabemos que hay niños que nacen muertos, ¿no?, que no estaban destinados a la encarnación de un espíritu. Pregunta él, ¿hay niños nacidos muertos que no estaban destinados? Y dice, sí, los hay, que no tuvieron jamás asignado un cuerpo, que no tuvieron jamás asignado un cuerpo a su espíritu. Para ellos nada debía realizarse en tal caso, solo por los padres llegó ese niño. Esa es la respuesta, por ejemplo, al dilema ético que se produce con la fecundación in vitro. Cuando se fecundan varios embriones, hay uno que surte efecto, o varios, y el resto quedan congelados. Hay gente que pregunta, si es en la concepción, cuando un espíritu se vincula, cuando ya hay un embrión, ¿qué pasa con esos espíritus que están vinculados? ¿Qué pasa? Ahí tenemos una respuesta. En ese caso, no había ningún espíritu que tenía que estar vinculado a ese cuerpo, y por lo tanto es simplemente embriones que no tienen un espíritu asignado, ¿vale? Solamente como prueba, por los padres llegó ese niño, ¿vale? Esa es una explicación, tanto para la fecundación in vitro como para otras técnicas de reproducción asistida. Lo digo porque es una respuesta que se puede dar
en ese aspecto, pero hay otras muchas cosas, ¿no? El aborto y el suicidio, yo no voy a hablar aquí del aborto y del suicidio, ustedes lo saben, pero la reencarnación te explica y te da constancia lógica, ética y moral de por qué el aborto es un crimen y por qué el suicidio es un atentado contra la ley de Dios. Y te ayuda a tomar una decisión. Sexo y reencarnación, hay gente que lo confunde todo. Y confunde el sexo con amor, el amor con el sexo, y son cosas completamente diferentes. El sexo es una función extraordinariamente elevada que Dios pone en la condición humana cuando crea el hombre, precisamente para, no solamente la reproducción, sino para algo mucho más importante. Para mantener la especie, pero algo mucho más importante, para lograr el equilibrio de la evolución psíquica y evolución espiritual. Si ustedes han oído hablar de los arquetipos de Jung, concretamente el animus y el ánima, sabrán que son las dos características arquetípicas de Jung que definen. El animus define la característica psicológica masculina en la mujer y el ánima define la característica psicológica femenina en el hombre. Todos tenemos las dos, porque todos reencarnamos unas veces de hombre y otras veces de mujer. Todos tenemos las dos. ¿Qué es lo que ocurre? El sexo, el uso del sexo, simplemente como aspecto de amor, de afecto, de cariño, de ternura con una pareja, de simbiosis, digámoslo así, no solamente biológica o física, sino espiritual, es importantísimo, es extraordinario, porque permite que vayamos desarrollando aquellas cualidades que nos faltan de animus o de ánima dentro de nuestra estructura psicológica. Y el equilibrio más perfecto es cuando ya después de muchas reencarnaciones y de mucha evolución espiritual y moral vamos elevando nuestra conciencia y vamos equilibrando las características del animus y el ánima. ¿Y cuáles son esas características? Pues las del ánima tan claras: la ternura de la mujer, el afecto, la sensibilidad, la intuición, el cariño. En el hombre la decisión, la energía, la fuerza, tal. Eso tiene que equilibrarse. Y llega un momento determinado en cuando el espíritu humano reencarna muchas veces y se eleva y va alcanzando niveles espirituales superiores, el ánimo y el ánima se equilibran. Y da igual, porque psicológicamente viene un ser psíquicamente perfecto, integrado no solamente a nivel psicológico, sino a nivel espiritual. Porque ya ha evolucionado espiritualmente, ha desarrollado esas cualidades, esos valores del espíritu y ha liberado precisamente la parte negativa, ha adquirido las cualidades de ambas. ¿Vale? Es un aspecto que he querido colocar, por si ustedes no lo habían oído hablar, que lo sepan. Bueno, ética en la reproducción son lo de los embriones y voy a terminar ya, ¿vale? Tanasias, las tanasias. ¿Saben ustedes lo que son las tanasias? Eutanasia, ortotanasia, distanasia, mistanasia. Las tanasias, digamos, son unas formas de morir. Hay quien elige una forma de morir. Nosotros los espíritas, lógicamente, como creemos que la vida hay que respetarla, sabemos que la eutanasia es un suicidio asistido. Bueno, respetamos otros criterios, pero consideramos que nadie puede quitarle la vida a nadie, y eso está bien claro en el libro de los espíritus. Porque solamente un minuto de sufrimiento que tenga la persona, pues evidentemente le sirve de ayuda en el proceso de depuración del alma a través del drenaje que se realiza en el cuerpo. Ahora bien, esto no quiere decir que seamos masoquistas. Todos debemos de procurar, si queremos, acudir a los cuidados paliativos, porque nadie sufre ni quiere sufrir gratuitamente. Ahora bien, una cosa es acudir a los cuidados paliativos y a mí que me pongan todo lo que quieran para que me dejen tranquilito y no sufra. Yo ahí estoy de acuerdo. Ahora bien, hay algunos aspectos que hay que considerar y no nos da tiempo a hablar aquí. Uno de ellos es la sedación. La sedación en determinada proporción es buenísima. Cuando la sedación anula la conciencia del alma, la conciencia de la persona,
tiene repercusiones en el perispíritu. Esto no lo voy a explicar ahora, luego lo explica, luego hablamos, ¿vale? Tiene unas repercusiones concretas y específicas, ¿vale? Lo he mencionado simplemente para que lo tengan en cuenta. No quiero condicionar a nadie en este sentido. Eso sí, tenemos que procurar no sufrir, como dice Kardec. Hay que aliviar en todo momento el sufrimiento de la persona. Pero, eso sí, no dañar al espíritu que se marcha, al alma que se marcha. No dañarla. No impedirle que se retrase su proceso de tránsito o que tenga obstáculos, más que los que ya tiene, ¿vale? Entonces, eso es una cosa importante que hay que saber. Bien, no sé por qué estaba comentando esto, por el tema de la... porque hay una cosa muy importante. ¿Cuáles creen ustedes que es el mejor cuidado paliativo, aunque esté aquí Rosana y me enmende la plana, para una persona que está muriendo o está en fase terminal? Ustedes no han oído hablar que algunos defensores de la eutanasia siempre dicen, fíjate, las personas ancianas, las personas mayores están diciendo, quitarme la vida que yo ya soy un estorbo, yo aquí no quiero estar, quiero irme tranquilo. Y se han hecho estudios al respecto. Y resulta que mucha de esta gente que pide la eutanasia, lo que está pidiendo es otra cosa. Está pidiendo el afecto, el acompañamiento, el amor, el cariño de sus seres queridos, que no lo tienen, que han sido abandonados en una residencia, que han sido dejados de la mano de Dios y se sienten solos, en una soledad aberrante, porque ellos han dado a sus hijos lo mejor que han tenido y ahora no reciben de los hijos en reciprocidad ese tipo de cariño. Se han hecho estudios en los que la gran mayoría de estas personas ancianas que dicen quiero irme, que me quiten, es por la falta, es una cuestión psicológica, no es una cuestión de irse de la vida. Si ese ser, esa persona recibe, aparte de los cuidados paliativos médicos, el cariño y el afecto de sus seres queridos, lógicamente esa persona no pide la eutanasia, no la pide, porque se encuentra arropado, se encuentra amparado, y el amor y el cariño de los suyos, aparte de los cuidados paliativos, es la mejor y el mejor de los cuidados paliativos, ¿vale? Esto creo que es una cosa importante, porque muchas veces los medios de comunicación, en muchas cosas, hay un sesgo evidente. Yo lo entiendo, que hay un sesgo a la hora de informar, y evidentemente hay veces que esas cosas se confunden. Y hoy en día tenemos un problema, y los psiquiatras lo saben: la soledad. Las personas mayores están desarrollando determinadas patologías mentales por culpa de la soledad. La soledad se está convirtiendo en un problema grave para muchas personas mayores, pero ya no por el aspecto de que estén solos o que no puedan valerse por sí mismos, sino por el aspecto psicológico, mental y emocional. Y aquí vamos terminando. El número de suicidios evitados por el espiritismo es considerable. Cuando los hombres sean espiritistas, no habrán suicidas conscientes. Ayer dijo algo parecido el doctor Manuel Sanz. Pero es que nosotros, los espíritas, aquí Kardec, hace siglo y medio ya iba por delante, en el sentido de que cuando uno comprende que sobrevive a la muerte y que su espíritu es inmortal, sabe que no se puede quitar la vida, porque la vida no le pertenece a él. Puede acabar con el cuerpo físico, pero no con el cuerpo espiritual, que es donde va a ir en la vida auténtica, la vida eterna, la vida del espíritu. ¿Vale? No voy a entretener aquí, porque aquí hay muchas... Perdón, podríamos estar hablando. Ya me queda poco, ¿verdad, Benjamín? Bueno, vamos a terminar con esta. ¿Ya? ¿O me he pasado? Bueno, 2 minutos. No, explicar esta pantalla y ya está. La última ya. La reencarnación no es teoría, sino realidad, porque se trata de una ley universal que nos afecta a todos. Esto es como la infracción de tráfico. Tú puedes decir, yo no he visto la señal, me he pasado el semáforo, pero no lo he visto. Bueno, tú no lo habrás visto, pero hay una ley que te va a afectar, y la reencarnación nos afecta a todos, queramos o no queramos, creamos en ella o no creamos en ella, lo veamos como una aberración o no. La reencarnación es una ley que nos afecta a todos.
Porque es una ley universal, puesta por la justicia divina para regir el proceso de evolución del alma y alcanzar estados más perfectos de dicha, de felicidad, de perfección, de equilibrio mental, emocional y espiritual. Porque la persona avanza cuando se conoce a sí misma, como decía Sócrates, y al mismo tiempo es capaz de darse cuenta de iluminar la sombra, como decía Jung. Ilumina la sombra, no la rechaces, ilumínala, para que viendo tus defectos puedas corregirlos. Es la manera de avanzar, es la manera de progresar, conociéndose uno a sí mismo, mirándose al espejo, como decía Valle, que hacen los espíritus en algunas sesiones espíritas, que te ponen un ejemplo para que te des cuenta de que tú mismo te puedes reflejar en él, y de esa manera, avanzando en lo mejor que tenemos, darnos cuenta que somos seres eternos destinados para la perfección, para la felicidad, para la dicha, que el sufrimiento es temporal y además opcional. El dolor no, pero el sufrimiento es opcional. Depende de la manera en cómo nosotros lo enfrentemos. Bien, es una ley universal que afecta a todos, forma la base de todas, está en todas las religiones, bueno, casi todas, está confirmada por las evidencias científicas que ya hemos visto, presenta la lógica y la coherencia de la justicia divina y de las desigualdades humanas, facilita el progreso del espíritu, porque es la herramienta que nos permite seguir evolucionando, creciendo en conciencia, desarrollando los valores interiores de divinidad y de perfección que todos llevamos. Confirma la inmortalidad del alma, porque claro, la reencarnación te está confirmando que, otra cosa muy importante, las reencarnaciones son solidarias, porque es el mismo espíritu el que va pasando reencarnación tras reencarnación, no es otro espíritu diferente, somos nosotros. Como decía Teilhard de Chardin, que ayer lo mencionasteis también, no somos un alma... no somos un cuerpo con un alma, somos un alma con un cuerpo. O al revés, ya no me acuerdo. Bien, aparte del chascarrillo, ahí terminamos con esa frase que dice así: la inmortalidad del alma es una realidad. La reencarnación la confirma y aclara que la vida real es la vida del espíritu, porque pasamos más tiempo en el plano espiritual que en el plano físico. Entre reencarnación y reencarnación pasamos bastantes años, muchas veces. De hecho, hay estudios realizados por algunos psiquiatras que en las prospecciones y en las terapias de vidas pasadas sometidas a regresión de sus pacientes han elaborado estadísticas acerca de, porque una de las preguntas que les hacen es: ¿cuánto tiempo has estado en el plano del espíritu entre una reencarnación y la otra? Y hay estudios realizados, concretamente hay uno de la psiquiatra Gina Germinara, que dice que de media, esto no es igual para todos, de media hay un periodo de 70 a 80 años que se permanece en el otro lado, hasta que se vuelve una reencarnación nueva, ¿me entiendes? Eso es una media. Hay quien reencarna a las pocas horas o a los días de haber desencarnado, ¿me entiendes? Y hay quien tarda cientos de años, incluso siglos, en reencarnar nuevamente. No es una regla fija, depende de la evolución de cada ser, de cada espíritu. No hay una reencarnación igual a otra, como igual que no hay una muerte igual a otra, ¿vale? Entonces, el propósito de la reencarnación, como vemos ahí abajo, es el progreso del espíritu, del alma, vida tras vida. Aclara la justicia divina, aclara nuestro origen, de dónde venimos, y nuestro destino, hacia dónde vamos. Y con esto damos por terminada la charla. Muchísimas gracias.